En el siguiente problema, nos piden determinar la solución general de la ecuación diferencial respectiva por el método de factor integrante. X por la derivada de y con respecto de x más 5y igual a 7. Recordemos que para resolver una ecuación diferencial, lineal y de primer orden, por el método de factor integrante, debe estar ordenada de la siguiente forma. La derivada de y con respecto de x más una función p de x por el término dependiente y igual a una función g de x. Comparando nuestra ecuación diferencial que vamos a resolver con esta estructura, podemos notar que el término x que está multiplicando a la derivada de y con respecto de x no debe de estar aquí. Por lo tanto, vamos a proceder a dividir toda nuestra ecuación entre x, quedando de la siguiente forma. La derivada de y con respecto de x más 5 sobre x por y igual a 7 sobre x. Al igual, comparando de nuevo nuestra ecuación diferencial, ahora sí ordenada, también podemos notar que la función p de x en nuestra ecuación diferencial es igual a 5 sobre x y la función g de x es igual a 7 sobre x. Una vez entonces ya definidos estos términos, podemos proceder a multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante mu de x, quedando de la siguiente forma. Ordenamos y ahora lo siguiente que debemos hacer es encontrar el valor del factor integrante mu de x. Este valor del factor integrante mu de x siempre lo vamos a encontrar resolviendo la siguiente ecuación diferencial. La derivada de mu de x con respecto de x igual a mu de x por una función p de x. Ya sabemos entonces que en nuestra ecuación diferencial la función p de x es igual a 5 sobre x. Por lo tanto, una vez teniendo este valor, lo sustituimos en nuestra ecuación diferencial para encontrar el valor del factor integrante mu de x de la siguiente forma. Así que vamos a proceder a resolver entonces esta ecuación para encontrar el valor del factor integrante mu de x. Esta ecuación la vamos a resolver por el método de separación de variables. Recordemos que el método de separación de variables consiste en colocar todos los términos que dependan de mu de x del lado izquierdo de la ecuación con su respectivo diferencial igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho con su respectivo diferencial de x. O viceversa, todos los términos que dependan de x del lado izquierdo con su respectivo diferencial igual a todos los términos que dependan de mu de x con su respectivo diferencial del lado derecho. Notamos que en cualquiera de estos dos métodos, ambos diferenciales deben de estar multiplicando y un diferencial del lado izquierdo y el otro diferencial del lado derecho. Por lo tanto, en nuestra ecuación a resolver notamos que el diferencial de x se encuentra dividiendo del lado izquierdo, así que vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando y el término mu de x que está multiplicando del lado derecho vamos a colocarlo del lado izquierdo de la siguiente forma. Una vez colocado cada término con su respectivo diferencial, vamos a proceder a integrar ambos lados de nuestra ecuación y notando que el término 5 es un término constante el cual puede salir de nuestra integral de la siguiente forma. Para resolver estas integrales, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales que nos dice que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z más una constante de integración. Por lo tanto, basándonos en esta propiedad, para resolver la primera y la segunda integral, tendríamos que el resultado de resolver la primera integral sería el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más una constante de integración c1 igual a 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración c2, que sería el resultado de resolver la segunda integral. Ahora procedemos a utilizar la siguiente propiedad de los logaritmos que nos dice que n por el logaritmo natural del valor absoluto de z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z a la n. Notemos que aquí n en nuestra ecuación es 5, por lo tanto tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más c1 igual al logaritmo natural del valor absoluto de x a la quinta más c2.
el término más C1 que se encuentra sumando del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho restando de la siguiente forma. Si definimos ahora un nuevo término como C3 igual a C2 menos C1, tendríamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x a la quinta más C3. Ahora, algo muy importante es que solamente a nosotros nos interesa el valor de mu de x y no el valor del logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Por lo tanto, vamos a proceder a utilizar en toda nuestra ecuación el número de Euler de la siguiente forma. E elevado al logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual a e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x a la quinta más C3. Ahora procedemos a utilizar la siguiente propiedad de los exponentes, que nos dice que la suma de exponentes de la misma base puede expresarse como un producto, y recordando que e y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se anulan quedando como simplemente mu de x igual a e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x a la quinta por e elevado a la C3. Algo muy importante es que la función mu de x es un factor de integración para la ecuación que vamos a resolver. Dado que no se requiere el factor de integración más general, se elegirá que C3, la constante de integración, sea 1 o 0 según sea el caso, o simplemente omitir el término C3. Y también recordando que e y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se anulan, mu de x quedaría solamente como mu de x igual a x a la quinta. Una vez ya encontrado el valor de mu de x, o sea, el factor de integración, y recordando que nuestra ecuación a resolver era de la siguiente forma, procedemos ahora a sustituir el valor de mu de x, quedando nuestra ecuación como x a la quinta por la derivada de y con respecto de x, más x a la quinta por 5 sobre x por y, igual a 7 sobre x por x a la quinta. Simplificando, quedaría nuestra ecuación de la siguiente forma. Una vez que ya lleguemos a este punto, en el cual hemos encontrado el valor del factor integrante y lo hemos sustituido en nuestra ecuación diferencial que vamos a resolver, siempre el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial lo podemos sustituir como simplemente el producto de la derivada del factor integrante por el término dependiente y, igual al lado derecho de nuestra ecuación que teníamos anteriormente. Ustedes se preguntarán si es verdad o no que podemos sustituir el lado izquierdo de nuestra ecuación como simplemente la derivada de este producto. Para verificar esto podemos realizar esta derivada de este producto y demostrar que es igual al lado izquierdo de nuestra ecuación. Así que recordando la regla de la cadena para un producto, el cual nos dice que debemos colocar el primer término por la derivada del segundo más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Notamos que es verdad esta afirmación. El lado izquierdo de nuestra ecuación que teníamos puede representarse como simplemente la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y. Por lo tanto, esta sería entonces nuestra nueva ecuación diferencial a resolver y más simple. Por lo tanto, procedemos a resolverla. Y ahora el término de x que se encuentra dividiendo del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho de la siguiente forma. Y procediendo ahora a integrar ambos lados de nuestra ecuación, tendríamos la siguiente forma. Notemos que la integral y las derivadas son operaciones inversas, por lo tanto se anulan. Y el término 7 es un término constante, el cual puede salir de la integral. Tendríamos simplemente x a la quinta por y igual a 7 por la integral de x a la cuarta por dx. Para resolver esta integral debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, la cual nos dice que la integral de z a la n por dz es igual a z a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Notemos que aquí n en nuestra ecuación es 4. Por lo tanto tendríamos que x a la quinta por y es igual a 7 por x a la cuarta más 1 sobre 4 más 1 más una constante de integración. Procediendo a simplificar tendríamos la siguiente forma.
Ordenamos ahora nuestra ecuación y ahora notemos que este resultado puede escribirse en función de x. El término x a la quinta que está multiplicando del lado izquierdo, podemos colocarlo del lado derecho dividiendo de la siguiente forma. Simplificando x a la quinta sobre x a la quinta es 1, tendríamos entonces y igual a 7 sobre 5 más c sobre x a la quinta. Procediendo ahora a utilizar la propiedad de los exponentes, la cual nos dice que un término con un exponente que se encuentre en el denominador puede colocarse en el numerador colocando un signo menos en el exponente. Utilizando esta propiedad en el término x a la quinta, tendríamos entonces que y es igual a 7 quintos más c por x a la menos 5. Por lo tanto, el resultado de resolver la ecuación diferencial x por la derivada de y con respecto de x más 5y igual a 7 es y igual a c por x a la menos 5 más 7 quintos. Recuerden que en la descripción de este video van a encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda o quieran realizar alguna aportación, pueden contactarnos y con todo gusto los vamos a atender. Igualmente, aquí en la descripción de este video van a encontrar un enlace al video anterior y al video posterior a este tema para que así puedan llevar un orden y puedan aprender de la mejor forma. Recuerden que aprender depende de ti.